licenciada Humberto del Castillo Bravo, director general del Centro Arete. El día de hoy, queridos hermanos y amigos, a través de este video, vamos a hablar de un tema que hoy en día es muy importante. Vamos a hablar de la crisis de pánico o el ataque de pánico. Y la pregunta que nos vamos a hacer entonces, en esta instancia formativa de entrenamiento y capacitación que nos regala Psicología para la Vida y Centro Arete, vamos a hacernos una respuesta. ¿Qué hacer ante una crisis de pánico? Lo primero que hay que decir, queridos amigos, que hoy en día es bastante común que las personas contemporáneas, porque vivimos en este siglo XXI, nos dé una crisis o ataque de pánico. No es raro. ¿Qué cosa es? Vamos a empezar a definir brevemente qué cosa es el pánico. La crisis o ataque de pánico es la aparición súbita, o sea, de la nada, es algo que ocurre repentinamente, ¿no? Es la aparición súbita de miedo intenso, un miedo exorbitante, un miedo que no podemos controlar y un malestar intenso, que alcanza su máxima expresión en minutos. Repito, la crisis o ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. El proceso de aparición súbita es de pronto, no lo esperamos, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Cuando hablamos de miedo intenso, es que es fuerte, que es un miedo que se nos desborda, es una angustia o preocupación intensa y fuerte, y no es que haya algo que lo haya ocasionado, es un miedo que podemos decir que no tiene objeto. Inclusive, queridos amigos, esta aparición se dice que es súbita y que se puede producir, de hecho se produce cuando inclusive estamos calmados, estamos tranquilitos, nadie nos dijo nada, o puede ser también que estés ansioso, hay de las dos. Entonces, ya hemos definido que esta crisis o ataque de pánico. Ahora vamos a hablar de los síntomas del ataque de pánico. Para que un psicólogo clínico, un psiquiatra o un médico diga es un pánico, se necesitan 4 o más de los síntomas que voy a decir. Yo voy a decir obviamente más de 4. En primer lugar, palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca, que se acelera el corazón, ¿no? Taquicardia. Luego comienzas a sudar. Luego hay temblor o sacudidas, o sea, algunos, no es que tienen que estar todos, entonces taquicardia, sudoración, temblor o sacudidas. Otro síntoma o señal es sensación de dificultad para respirar, porque se llama asfixia. O también puedes estar sintiendo que te ahogas, sensación de ahogo. Miren, hasta ahí van 5 síntomas. Dolor o molestias en el tórax, ¿no? En el tórax. Seguimos. Náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo, escalofríos o sensación de calor, sensación de entumecimiento o de hormigueo por todo el cuerpo, como hormigueo, sensación de irrealidad o despersonalización, ¿no? Como que me separo de mí mismo, como que me salgo de mí mismo, miedo a perder el control, o miedo a volverse loco, o miedo a morir. Miren, hemos hablado más o menos de unos 12 o 13 síntomas. Se dice que para que sea una crisis de pánico, un ataque de pánico, hay que tener 4 o más. Entonces ahí les dejo, queridos amigos, ya algunos de los síntomas del pánico. ¿Qué hacer entonces ante una crisis de pánico? Cuando una persona sufre un ataque de pánico, la ansiedad se descontrola. La persona pierde el control y la persona se asusta, es decir, le da miedo, siente miedo, se asusta ante ese descontrol. ¿Por qué? Porque la tasa cardíaca aumenta, se dificulta la respiración, hay hiperventilación, aumenta la temperatura y el temblor. Es que miren que físicamente entonces esto tiene unos síntomas hasta cierto punto complejos, aunque los entendemos, ¿no? Tasa cardíaca aumenta, dificultad de respiración, entonces por tanto la persona se hiperventila. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que la persona
introduce a sus pulmones más oxígeno o más aire del que necesita, aumenta la temperatura y el temblor. Entonces, ¿qué sucede con el sistema nervioso autónomo? Se dispara. Y hay que tranquilizarla transmitiendo la sensación de que no hay peligro, de que no hay una situación extrema y que lo que sucede no es grave. Esa es la recomendación cuando estamos ante una persona que le da una crisis de pánico. Hay que tranquilizarlo y ahora vamos a dar unas recomendaciones más prácticas, ¿no? Él no se va a morir de eso, sin embargo, él siente un malestar muy grande y tiene miedo a la muerte y tiene miedo de volverse loco, como él dice. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de cambiarle el foco de atención. Al cambiar el foco de la atención y la importancia que le damos a los síntomas del ataque de pánico, estos van a disminuir. ¿Cómo logramos esto? Hacer y pensar en otra cosa. O sea, que no piense tanto en el pánico, que no piense que se va a volver loco, que no piense que se va a morir, ¿no? Hay que hablarle de otro tema. Por eso es muy importante cambiar el tema de conversación. Que se ponga a trabajar en algo. Entonces ahí, por ejemplo, es muy importante también los ejercicios de respiración diafragmática. Que inhale y exhale, primero inhale 3-4 segundos del estómago y después exhale. Eso lo vaya relajando. O que haga ejercicios también de relajación. Otra recomendación, realizar cualquier actividad que permita no darle importancia a los síntomas que está teniendo. El otro día me llegó un consultante que todo el día piensa que se va a contagiar del COVID-19. Todo el día pensaba eso. Y lo que tenía era un pánico. Se hizo 2 veces el estudio del COVID, o sea, la plata que se gastó. Se fue a un cardiólogo, se fue a 2 neurólogos, y todos los médicos, de los 5 que visitó, 3 los mandaban a psiquiatría, pero nadie le explicó que lo que él tenía era un pánico porque le generaba susto que se iba a contagiar y se iba a morir. Y estaba con todos estos síntomas. Entonces yo lo que hice fue respiración, relajación y organizarle un horario. Bueno, también ayuda mucho los ejercicios físicos. Entonces, realizar cualquier actividad que permita no darle importancia a los síntomas que está teniendo, eso es muy importante. En vez de hiperventilar, respirar lentamente, eso es lo que decía de la respiración diafragmática. Entonces, eso es muy importante para quien tiene pánico. Ahora, ¿cómo ayudar a una persona que tiene crisis de pánico? Cuando una persona sufre una crisis de pánico, tiende a respirar más profundo o más rápido de lo habitual, entonces lo que provoca una hiperventilación, como ya hemos dicho. Entonces eso aumenta la sensación de pánico. En estos casos, entonces tú lo que tienes que hacer para la persona es sentarlo, y si lo puedes acostar en un lugar, lo acuestas, ¿no es cierto? Y lo invitas a que haga que su respiración sea más corta y superficial. También puedes pedirle que siga el ritmo de tu respiración diafragmática, ¿no? Como explicaba del estómago. Hay que preguntarle sobre lo que le está pasando, si es primera vez que le pasa, porque puede ser que sea un síntoma cardíaco, puede ser un infarto y no una crisis de pánico. Por eso es importante hacerle la pregunta. Si la persona te indica que es la primera vez que se siente así, probablemente ahí haya que llevarlo a una urgencia, pero de pronto ya le ha dado varias veces crisis de pánico. Y ahí otra recomendación, llévalo a un lugar seguro. Frente a cuadros ansiosos es recomendable buscar lugares sin ruidos estridentes, ¿no? Si le da el pánico, pues, por ejemplo, aquí estamos en un centro pastoral en la capilla, lo sacamos a un lugar donde él esté tranquilo, a una de las salas donde no haya mucho ruido, donde no haya público, y quedarse ahí hasta que vaya pasando la crisis. Queridos amigos, cuando estamos ante un amigo, ante un familiar que le da una crisis de pánico, no use frases como la siguiente: no pasa nada, tranquilízate, ya que la persona en este estado se encuentra muy vulnerable y puede sentir que la estás presionando. Esas palabras las pueden presionar. Mientras que dice, no, mira, vamos a ir a esta sala, ¿no? Siéntate aquí, vamos a hacer este ejercicio de respiración, vamos a relajarnos, contarle otra historia, sacarlo del tema ese que él está pensando, que se va a morir, que se va a enloquecer, etcétera, etcétera. Hay que tratar de no ser invasivo.
Si bien es importante que la persona se sienta acompañada, no tienes que abrazarla ni sostenerla, hay que acompañarla. Tampoco realices movimientos bruscos o repentinos, ya que eso pueden disparar o gatillar reacciones adversas. Pregúntale a la persona si puedes tocarla o tomarla del brazo para ayudarla. O sea, hay que ser muy reverentes, hay que ser muy respetuosos. Muy importante, ayudar a la persona a cambiar el foco. En algunos casos, una alternativa es dirigir la atención de la persona hacia algún elemento que esté a su alrededor, que lo ayude a concentrarse en otra cosa y no en sus síntomas, ni el temor que siente. O sea, hay que sacarlo de ese foco, que deje de pensar en eso. No obligues, ya entre las últimas recomendaciones, no obligues a la persona a comer. ¿Por qué? Porque la persona muchas veces tiene la sensación de náuseas. Es una sensación de náusea muy fuerte. Entonces no siente la necesidad de comer ni tampoco de hidratarse. Mucha gente dice, bueno, que tome agua, con eso se va a relajar. No necesariamente. Pero sí le puedes dar, cuando él quiera, no presionarlo, no obligarlo a beber sorbos pequeños de agua. Y de ser necesario, si él lo quiere, ingerir bocados pequeños de comida. Pero solamente una vez que haya terminado el episodio, o sea, cuando ya pasó, cuando la persona ya está tranquila, cuando ya no está con el pánico. Muy bien, queridos amigos, este ha sido una pequeña charla, una pequeña conferencia, un pequeño diálogo con ustedes sobre cómo manejarnos y manejar la crisis de pánico. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.